contribuyentes. Vamos a platicar de la importancia. Ese Charo que se sigue escuchando todavía cortado. Todavía se sigue escuchando así cortado, me parece. A ver si me confirman. Vamos a, como bien dice, vamos a tratar de entender, a ver si de plano se escuchan mucho, muy entrecortado, avísenme y a ver qué podemos hacer, pero estoy conectado y ahorita me está marcando que hay muy buena señal. Se oye ya mejor sin video. Vamos para adelante. Y según tengo internet aquí en la casa de ustedes, fibra óptica y no sé qué tantas cosas, pero... Bien, vamos a continuar. Vamos a platicar del Registro Federal de Contribuyentes y de la importancia de lo que ello representa, las obligaciones que se nos establecen, las facultades que tiene la autoridad respecto de este Registro Federal de Contribuyentes. Debemos de entender primero el Registro Federal de Contribuyentes desde dos ámbitos, ¿no? Desde lo que es la clave, tal como lo conocemos, mi clave de RFC, ¿no? La clave que se le asigna al contribuyente inscrito en el padrón, y es precisamente desde ese punto de vista que lo vamos a analizar, ¿no? Desde el punto de vista de la base de datos o el padrón que controla la autoridad fiscal, efecto de tener en ese padrón, pues, inscritas, registradas a todas las personas que en este país pues, tendrían de entrada la calidad de contribuyentes, ¿no? Que vamos a analizar también que puedo estar inscrito inclusive sin ser contribuyente. Pero bueno, a fin de cuentas entendámoslo como el patrón, el padrón, perdón, el padrón de contribuyentes. Eso es lo que es el Registro Federal de Contribuyentes. Y lo regula Código Fiscal Federación, inclusive muchas de las leyes fiscales que ustedes establecen la obligación, tanto para personas físicas como para personas morales, de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. Es una de las primeras obligaciones que se establecen en las leyes fiscales, en los capítulos respectivos a cada uno de los regímenes de cada tipo de contribuyente, el de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ese artículo 27 del Código Fiscal de la Federación regula lo que es el Registro Federal de Contribuyentes. Y debemos tener claro que este artículo sufre modificaciones importantes para este ejercicio 2020. Fue alguna de las modificaciones que se dieron en la reforma fiscal para 2020, que se establecen algunas obligaciones específicas, algunas facultades de las autoridades fiscales y debemos de tener bien presentes, ¿no? De hecho, inclusive ahorita estamos inmersos en una situación que se nos vence el próximo famosa aviso que tienen que dar las personas morales respecto de los socios que son socios o accionistas que son sus integrantes. Vamos a platicar de ello. Si volteamos a ver ese artículo 27, digo que me preocupa que no puedo compartir pantalla porque ahorita que la quise comprar otro errorcillo y no quiero perder tiempo ya viendo qué es lo que pasa. Si pueden voltear a ver a sus códigos, sus artículos 27 de Código Fiscal de la Nación, vamos a encontrar que se reformó de forma importante en este ejercicio fiscal 2020. Antes teníamos un artículo 27 que nos decía todo lo que tiene que ver con el padrón, con el Registro Federal de Contribuyentes en forma corrida y sin ningún orden. A partir de este ejercicio fiscal, se establece ese 27 reestructurado, ¿no? En una forma que se pueda entender un poquito mejor. Y tenemos 4 grandes apartados en ese artículo 27. El apartado A, B, C y D, ¿no? El apartado A lo vamos a analizar como los sujetos que son obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y sus obligaciones específicas. El apartado B, vamos a ver cuál es el catálogo general de las obligaciones de los contribuyentes. En el apartado C, vamos a ver cuáles son las facultades de las autoridades fiscales. En el apartado D, vamos a analizar cuáles son los casos especiales. Obviamente todo respecto a Registro Federal de Contribuyentes, este padrón que lleva la autoridad fiscal de esta base de datos que controla a los contribuyentes en nuestro país. Entonces, fíjense, ese artículo 27, vamos a ver de entrada en el apartado A quiénes son los sujetos obligados, ¿no?
y nos establece que las personas físicas y morales, ¿no?, deben de inscribirse y presentar avisos en el RFC, siempre que, de entrada, deban de presentar declaraciones periódicas. Entonces, uno de los primeros supuestos para yo estar obligado a inscribirme en el RFC debe de ser que yo como contribuyente, de acuerdo a las disposiciones fiscales que me sean aplicables a mi caso específico, deba de presentar declaraciones periódicas, ¿no? O bien, que esté obligado también, conforme a las disposiciones fiscales, a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos, actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Ellos son de entrada las personas físicas y morales que son las obligadas a inscribirse en el RFC. Si yo estoy obligado a presentar declaraciones periódicas o estoy obligado a expedir comprobantes fiscales de acuerdo a mi régimen fiscal específico, estaré obligado a inscribirme en el RFC. Aquellas personas físicas o morales también que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en las que se reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de impuesto, también van a estar obligadas en un momento dado a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Quiénes más? Los socios, los representantes legales, socios o accionistas de las personas morales también están obligadas en un momento dado a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y presentar los avisos respectivos, ¿no? Inclusive aquellas personas que hubieran adquirido esas acciones a través de mercados conocidos, ¿no? Mercado de valores, se colocan entre el gran público inversionista, siempre que en ese último supuesto el socio accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. Ahorita vamos a comentar un poquito más respecto de ese libro. También las personas que hagan pagos, ¿no?, por sueldos y salarios deberán dar cumplimiento también de inscribir a estas personas, a los trabajadores, a los que les pagan por conceptos a que se refiere el capítulo primero, el título cuarto de la ley de impuesto de renta, en específico sueldos y salarios. Hay obligaciones para los notarios públicos en un momento dado de dar cumplimiento a la obligación de en cada acto que se lleve ante ellos, sobre todo tratándose de actas constitutivas, actas de fusión, de decisión, de asambleas, etcétera, en un momento dado cerciorarse de que el RFC de los socios accionistas que participaron en estos actos jurídicos vengan impresos, vengan incluidos en estos actos que hemos platicado, ¿no? Y aparte de los fedatarios públicos deberán de tener en un momento dado algunas obligaciones específicas que vamos a analizar también más adelante. Obviamente las unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, órganos de la federación, entidades federativas, de los municipios, organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos, etcétera, también en un momento dado están obligados a inscribirse, a mantener actualizados los registros, el registro federal de contribuyentes a través de los avisos que ahorita vamos a comentar un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todos los casos nos establece que el sujeto obligado a inscribirse en el RFC debe de conservar su domicilio fiscal, la documentación que compruebe el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo y en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, estos avisos, ¿no?, y la inscripción más los que vayamos a ver en el Registro Federal de Contribuyentes deben de estar siempre disponibles en el domicilio fiscal. Lo debemos de conservar en el domicilio fiscal. Vamos a establece ese último párrafo del apartado A, también en algún momento que los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México no van a ser obligados a inscribirse en el RFC, ¿no? Pero recordemos que tenemos una obligación específica. Si yo, persona moral residente en México, tengo socios o accionistas que son residentes en el extranjero, entonces puedo optar porque durante los 3 primeros meses del ejercicio, del cierre de cada ejercicio, presente ante la autoridad fiscal una relación de socios o accionistas, ¿no?, residentes en el extranjero, en la que indique simplemente su domicilio, obviamente el nombre del socio accionista, el domicilio, la residencia fiscal y el número de identificación fiscal